Hasta hace no mucho, al menos en la universidad, la investigación era la hija favorita, la niña bonita que todos valoraban y la que marcaba la diferencia entre el profesorado universitario frente a la docencia. La innovación educativa, vinculada a la función docente, se quedaba fuera de la ecuación en muchas ocasiones, aunque ha ido adquiriendo importancia, como vimos en el episodio 2. Desde las instituciones se le han ido dedicando más y más recursos para impulsarla y paralelamente los docentes activos en innovación están siendo cada vez más valorados también a efectos curriculares. Aún así, la investigación sigue teniendo su peso, pero de una forma, digamos, evolucionada. Hoy va más allá de la tradicional investigación académica. La investigación aplicada, es decir, la que trata de resolver problemas reales, está ganando fuerza en la universidad. Cala la cultura de la divulgación científica, que antes desarrollaban solo unos pocos. Y en general, se busca salir de la academia y generar ese impacto real sobre el tejido productivo y la sociedad. Es decir, generar transferencia. Una transferencia ligada también a la innovación en su sentido más amplio. Lo que venía siendo fundamentalmente sobre el papel hasta el momento la tercera misión de la universidad. Docencia, investigación y transferencia. Un tercer pilar, como digo, que ha logrado, o lo está consiguiendo, hacerse un sitio destacado difícil de ignorar, porque las universidades deben ser espacios para experimentar, para innovar y para aportar su granito de arena, generando y transfiriendo conocimiento al entorno, al cercano y al global. ¿Y cómo se hace eso? Por un lado, innovando, cambiando las reglas del juego, porque innovar es hacer las cosas de otra forma y también se puede innovar en los procesos y en los objetos de investigación. Y por otro lado, divulgando todo ese conocimiento para completar el proceso de transferencia. Esta permite trazar puentes entre comunidades, compartir todo ese saber y generar nuevas ideas que ayuden a la sociedad a avanzar. Los tiempos nos exigen ir más allá de la visión clásica de la investigación. El verdadero poder de esta investigación se alcanza cuando se difunde y cuando se transfiere. Es la ecuación perfecta. La unión, en este sentido, hace la fuerza, y nuestra fuerza ahora, en los próximos minutos, la tienen nuestros innovables. Bienvenidas y bienvenidos. Los Innovables, un podcast de la UNIA. Episodio 12. La ecuación perfecta. Investigación, divulgación y transferencia. Si investigas y eso no tiene ningún tipo de impacto en el mundo científico y también en el contexto educativo y social, creo que es fundamental, creo que es una obligación. Ahora mira, se habla mucho del tema de los móviles en el aula, móviles sí, móviles no, que si los prohibimos, que si los dejamos, pero si te fijas es un discurso más político y más ideológico que científico y técnico, porque es raro encontrar una argumentación apoyada en datos reales derivados de la investigación. Creo que el conocimiento científico tiene que tener ese impacto social, esa repercusión social, y para eso es fundamental el tener planes de transferencia y proyectos que realmente nos conecten, que conecten la universidad con la sociedad. En el capítulo 2 de Los Innovables me refería a la innovación educativa como la I pequeña que ha ido adquiriendo peso en educación, frente a la predominancia tradicional de la investigación en los últimos años. Algo similar ocurre con la transferencia. Esta ha estado ligada tradicionalmente a la investigación, pero también lo está con la innovación. La transferencia está teniendo cada vez más relevancia en instituciones educativas como las universidades. ¿Por qué? Pues por lo que acaba de decirnos la catedrática Paz Prendes, porque la investigación y la innovación deben tener impacto social y ese impacto se logra a través de la transferencia. ¿Pero qué es la transferencia en educación? Según la Real Academia de la Lengua, que ya sabéis que me gusta acudir a ella en estos casos, transferencia es el acto de transferir, que a su vez es pasar o llevar algo de un lugar a otro. Curiosamente, la segunda acepción de transferencia es operación por la que se transfiere una cantidad de dinero de una cuenta bancaria a otra.
Quizá el conocimiento podría entenderse también como una especie de tesoro tan valioso como el dinero. Bueno, más valioso que el dinero, al menos para mí. En cualquier caso, nos interesa su significado en el contexto educativo. Transferir es compartir o distribuir el conocimiento. Puede ser de manera interna, el proceso de enseñanza-aprendizaje podría entenderse así, o entre docentes. Imaginad transferencia, por ejemplo, entre grupos de investigación universitaria de distintas áreas. Pero luego hay una transferencia externa cuyo propósito es solucionar problemas, generar debate para crear nuevas ideas o instrumentos, o contribuir al desarrollo social, económico y productivo del entorno. Vamos, para tener un impacto real más allá de las instituciones educativas. El experto Juan Freire, otro de nuestros innovables, considera que la transferencia es un cambio profundo y que debe apelar a quien recibe ese conocimiento para que éste, el receptor, dice él, lo asuma y lo aplique. La transferencia normalmente se entiende como un proceso casi de que codificas conocimiento, se lo pasas a alguien y ya está, y alguien lo va a aplicar. No, la transferencia es mucho más delicada. La transferencia es un proceso de cambio cultural. O sea, el que recibe el conocimiento en realidad es un agente activo, tiene que aceptar que tiene que cambiar sus prácticas, tiene que abrirse de mente, pero también tiene que tener los recursos, los tiempos, etcétera, etcétera. Muchas veces el problema de la transferencia es que no habilitas en el receptor, no habilitas tiempos suficientes para que el receptor, digamos, aprenda lo nuevo y vaya cambiando y se equivoque. También hay que pensar que muchas veces la gente trabaja con objetivos, todos trabajamos con objetivos y esos objetivos muchas veces impiden la innovación, porque innovar implica equivocarse, ¿no? Experimentar, hacer las cosas N veces hasta que salen bien, hasta que aprendes, etcétera. Entonces yo creo que los procesos de transferencia tienen que ser muy empáticos y tienen que estar diseñados, y quizás hay que cambiarle la palabra porque no son procesos mecánicos, sino que son procesos de cambio profundo, cultural, de cambio organizativo, de nuevo de incentivos, etcétera, etcétera. Yo creo que esas son las claves. También Julio Ruiz, vicerrector de Innovación Educativa y Campus Virtual de la Universidad Internacional de Andalucía, cree que la transferencia sigue siendo una asignatura pendiente. En muchas ocasiones, cuando los que desarrollamos una carrera investigadora en la universidad, son una serie de parámetros los que nos valoran a la hora de las evaluaciones docentes, de las evaluaciones de la actividad investigadora, y la transferencia en muchas ocasiones ha quedado un poco relegada, y mucho más en el ámbito de la educación. No tenemos esa cultura emprendedora, no está esa cultura de la transferencia en el ámbito de la educación y cuesta muchísimo, ¿no? Entonces, verdad que es algo que poco a poco, cada vez van apareciendo pequeñas islas que van haciendo actividades de emprendimiento en educación, pero yo creo que falta mucho por hacer en el ámbito del emprendimiento en educación. Y no deja de ser llamativo que sigamos con ciertas carencias, porque la transferencia es, como adelantamos, la tercera misión, junto a la docencia y a la investigación, de las universidades. Forma parte de las funciones docentes hoy y de nuestra responsabilidad social. Pienso, pues, que de nada sirve que adquiramos, participando en proyectos de innovación e investigación, muchas competencias sobre un asunto de actualidad que interese a profesionales o empresas, si luego no los formamos, o que obtengamos hallazgos relevantes en nuestros análisis e investigaciones, sobre todo cuando son de asuntos trascendentes o relevantes socialmente, si luego estos no calan en la sociedad. El catedrático de la Hispalense, Julio Barroso, subraya que ese es uno de los grandes puntos débiles de la transferencia en el caso de la universidad, que lo investigado, o digamos innovado, no siempre se traslada al conjunto de la sociedad, aunque se hacen esfuerzos, por ejemplo, en Sevilla. Con una asociación cultural de La Oliva hicimos un proyecto en el cual parte de nuestra visión de la formación en competencias digitales lo estamos llevando a cabo en esa asociación. Eso sí es transferencia, es una completa. Nosotros evaluamos, trabajamos, investigamos con fondos públicos, que siempre lo hacemos de esa manera, o en el 99,9% de los casos se realiza. Se va haciendo y se hace, pero falta esa relación última entre instancias, desde mi punto de vista. Julio Barroso plantea otro ejemplo. La Escuela de Formadores de la Internacional de Andalucía, a la que dedicamos parte del episodio 5 sobre formación de profesorado. La unidad, desde mi punto de vista, lo que ha hecho ha sido sumar 2 más 2. Él dice, a ver, yo monto un máster de secundaria, tengo que mandar a mis alumnos de prácticas a institutos. Esos profesores de institutos tendrán algo que decirme, y yo tendré que decirle algo a esos profesores de instituto.
Yo no lo veo como una formación, sino como un grupo en el que hay un agente de la universidad que trabaja con esta gente se fomenta un grupo de aprendizaje, se le da voz y se oye al profesor de secundaria, y yo creo que eso habría que hacerlo más. Ese tipo de encuentros, ¿no? Ten en cuenta que muchas veces el profesor, en el caso del MAES, de los másteres de secundaria, nosotros mandamos a alumnos en práctica y el profesor en el instituto dice, bueno, ahora me llega... Pero después a él no se le escucha para nada. No hay, sí, aparte de firmar la cantidad de papeles que tendrán que firmar. La forma más clásica de llevar a cabo la transferencia es a través de publicaciones, también con jornadas que permiten trasladar lo que se investiga o las iniciativas innovadoras que se desarrollan en cada institución. Dice el catedrático Julio Cabero que cada vez la transferencia está más ligada a la innovación y que incluso la nueva ley de universidades en España pone negro sobre blanco en este sentido. En la nueva ley de universidades la palabra innovación aparece constantemente. Y es más, se habla también de un plan de formación de los profesores noveles. De manera que cada universidad tendrá que articular esos profesores noveles que entran, qué tipo de acción formativa se le hace. Y yo intuyo que dentro de esa acción formativa un gran bloque va a estar relacionado con el aspecto de la innovación educativa. Porque además, en las acreditaciones, ya el que tú entregues o hayas realizado como IP un proyecto de innovación educativa, les vale. En mi caso, siempre he estado muy ligada también a la transferencia en materia de e-learning e innovación y de comunicación. Hace un año aproximadamente participé en la organización de un workshop con los coordinadores de proyectos oficiales de investigación académica sobre desinformación de España y Portugal, y pronto publicaremos un artículo sobre la actividad de estos proyectos en cuanto a transferencia, esto es, cómo contribuyen de forma activa, a través de cursos, publicaciones y otras actividades dirigidas a estudiantes, profesionales, empresas y sociedad en general, a la lucha contra las llamadas fake news. Y en este curso, en el que investigo sobre IA generativa, me pidieron desde fuera de la universidad que organizara un programa formativo para un grupo de 30 periodistas italianos que estaba de visita formativa en Málaga. Conté con expertos y profesionales, hicimos charlas y talleres, pero también visitas a empresas, para aportarles, en fin, una visión diversa y práctica que luego pudieran aplicar a su labor diaria. Os cuento esto como ejemplo, seguro que vosotros mismos tendréis muchos otros que ilustran el poder de la transferencia para conectar retos actuales. También es un mecanismo eficaz a la hora de tender puentes entre las instituciones educativas y su entorno. Es lo que está haciendo la Universidad de Jaén, como nos contó Paco Roca, vicerrector de Formación Permanente, Tecnologías Educativas e Innovación Docente de esta universidad. Hay una dirección que va directamente con responsabilidades de formar a sus alumnos en esas competencias, formar a su profesorado, formar al personal de administración y gestión, formar a las empresas del entorno, ayudar a que esas empresas del entorno se formen, ayudar a esa relación de que las empresas nos ayuden a formar a nuestro profesorado, a nuestros empleados. Entonces yo creo que esa visión de en el momento social en el que nos encontramos, darle un peso fuerte a lo que es la formación y además a la innovación docente, no simplemente a formarnos, sino además a intentar ir con esas luces largas de hacia dónde tenemos que formarnos, hacia dónde tienen que ir los títulos en un futuro y por tanto los títulos propios, las enseñanzas un poquito más flexibles a día de hoy, pues yo creo que es un valor añadido, pues bueno, que al final acabará transformando nuestro entorno. Hasta tal punto las universidades apuestan hoy por la transferencia que muchas han separado la gestión de transferencia e investigación para ligar esta primera, la transferencia, al tejido productivo local, como ha hecho la Universidad de Málaga, la Hispalense o la propia Universidad de Jaén. En la Universidad de Murcia, que ha sido otro de los destinos de nuestro particular viaje de los innovables, tienen un vicerrectorado que une transferencia con divulgación, porque esta es otra pata importante de la ecuación.
Igual que con la transferencia y con la innovación, en los últimos años también se ha puesto de moda la palabra divulgación como extensión social, podríamos decir, de la docencia y de la investigación. El experto en inteligencia artificial y profesor de la Universidad de Granada, Óscar Cordón, considera que es una responsabilidad del docente. Somos funcionarios, nos pagan con dinero público y es algo que debemos hacer. El profesorado universitario siempre se ha dicho que tiene 3 labores, luego nunca está muy claro si tienes que tener más docencia, más investigación, más gestión. Ahora se está incorporando la divulgación y se está incorporando además, pues como se debe hacer también, con incentivos económicos, ¿no? Con el anterior ministro de Ciencia, por primera vez se hizo una convocatoria de tramos de transferencia, como decías tú, y de sesenios, ¿no? Y a la gente se le daba un valor a todo lo que había hecho de transferencia de conocimiento a la empresa y de divulgación. A mí me gusta y además considero que lo tengo que hacer y lo he hecho siempre por eso, por responsabilidad social. La divulgación hace referencia a la acción de exponer y difundir un contenido que puede ser de interés público, ya sea sobre un tema general, ya sea sobre un tema específico. En la propia universidad han proliferado en los últimos años diversas iniciativas como la Noche de los Investigadores, que se celebra en más de 350 ciudades europeas de forma simultánea, o Pint of Science, entre otras muchas de carácter más informal y que citan al público general en bares donde los investigadores comparten sus conocimientos mientras se toman una cerveza o un refresco. Las redes sociales, a las que dedicaremos nuestro último capítulo, han contribuido a este auge de la divulgación. Y no solo sirven para divulgar, también para la transferencia en sí misma, como nos contaba en Sevilla la profesora universitaria Carmen Llorente. Los profesores, por ejemplo, hemos encontrado en las redes sociales un recurso muy importante o muy significativo para poder compartir, distribuir y acceder a materiales que son realmente muy importantes o que nos pueden dar solución a muchos de los objetivos que nosotros, pues no lo sé, desde guías didácticas hasta recursos interactivos, publicaciones. Entonces, claro, lo bueno es que accedemos a la información de manera mucho más rápida, accedemos a los recursos mucho más rápido y podemos distribuirlo de manera mucho más eficiente, ¿no? Claro que la labor divulgativa no es fácil. Académicos y científicos deben adaptar su forma de comunicar y hacer comprensibles y accesibles sus proyectos a la ciudadanía. Digamos que ello también forma parte de las competencias docentes hoy. También la competencia mediática es esencial para el profesorado actual. Y no solo para saber divulgar conocimientos, sino también para ayudarnos a enseñar al alumnado a traducir la información que recibe y no ser presa fácil de las fake news. El profesor de la Universidad de Valladolid, Roberto Soto, aboga por más colaboración entre docentes y periodistas. Siempre oiréis hablar de competencia digital, competencia digital, competencia digital. Y tenemos una en paralelo que es la gran olvidada, la competencia mediática, que es igual o más importante en la sociedad de la información en la que vivimos. Y no se trabaja la competencia mediática, nadie habla de competencia mediática en educación, nadie propone. Nosotros sí queremos trabajar y la trabajamos, la competencia mediática. Y ahí los profesionales de la información pueden aportar mucho, porque ellos están con pleno contacto, tanto para formar a maestros, a docentes, a profesores universitarios, como para aportar ideas de cómo funcionan las redes, cómo funciona la información, en qué hay que fijarse cuando se sale una columna de opinión, porque hay que fijarse en muchos aspectos. Es decir, no solo es el escritor quien subvenciona ese medio de comunicación, qué línea editorial sigue, qué no sigue, si hay rencillas con lo que publica o no, y estamos bombardeados todo el día de información, con lo cual, si todo el día estamos bombardeados de información, formemos para poder discriminar qué es útil, qué información de la que recibimos es útil o no, y de eso se encarga la competencia mediática. Precisamente ahora la inteligencia artificial y su impacto en nuestras vidas están en el centro del debate. En mayo de 2024 se ha aprobado definitivamente la primera ley europea sobre inteligencia artificial de la que ya hablábamos en el primer episodio de Los Innovables. Óscar Cordón, nuestro experto, formó parte del grupo de especialistas seleccionado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para elaborar la estrategia española de I+D+I en inteligencia artificial. En ella se incluye la necesidad de formar a profesionales y a la ciudadanía en general sobre este tema para precisamente evitar el miedo a la IA. Y hay MOOCs a nivel de Europa, traducidos al castellano, que ha hecho el Consejo de Europa, que ha hecho la Unión Europea, para formar de ese estilo, pero en general lo que te encuentras siempre es ese miedo, esa reticencia, eso de Terminator, la inteligencia artificial nos va a dominar,
Y es muy importante, la gente adopta lo que conoce y pierde el miedo a lo que conoce. Entonces es muy importante la divulgación general de la inteligencia artificial a todos los niveles. Yo creo que ha cambiado mucho el escenario. Hay muchos divulgadores también en medios sociales y cada vez llegan más, cada vez se está popularizando más la IA. Y ese propio escenario, hay muy buenos divulgadores de la ciencia en general, en todas las disciplinas, en concreto de la inteligencia artificial. Mi hijo es de los que sigue muchas herramientas de este estilo, o sea, muchos podcasts y muchos influencers de este estilo. Y luego a nivel de medios de comunicación más clásicos, en general automáticamente tiran de lista y llaman tanto en los telediarios como en la prensa escrita a los expertos de IA que conocen. Entonces sí creo que se hace una labor bastante razonable y bastante positiva en ese sentido y que es clave para que la gente pierda los miedos. Pero claro, lo que se investiga o se innova en la universidad no siempre llega, o no acapara tanta atención mediática como otras voces. Existe un problema de comunicación externa. A las universidades les cuesta estar en lo que se conoce como agenda setting. Los asuntos que los grandes medios de comunicación deciden que tienen interés para ser tratados y cuánto espacio se les otorga, influyendo así en la agenda pública. Yo creo que las universidades no tienen el aparato propagandístico, ¿no?, de otros estamentos de la sociedad, y creo que ahí partimos siempre en desventaja. Leerte un paper científico que habla sobre el valor que tiene el uso de dispositivo móvil en la enseñanza de las ciencias sociales no es tan divertido, ¿no?, como el clickbait o el titular facilón, ¿no?, de diferentes diarios, ¿no?, en los que hablan del gazapo del político de turno, ¿no? Yo creo que ahí hay un poco de cuestión de marketing y publicidad, que desde la universidad es una asignatura absolutamente pendiente, ¿no? No somos capaces de dar una difusión pues, que tenga el impacto que debería. Al final es un poco también el hacer un poco también de autocrítica, ¿no?, porque no somos buenos publicistas, ¿no?, de las cosas que hacemos en la universidad. Yo creo que el problema de si se nos escucha o no se nos escucha como universidad o digamos como garante un poco del posible estudio del conocimiento es más culpa nuestra que del que no te escucha, digamos. Porque si no te escuchan, por algo será. Quizás no tenemos algo que les llegue, no sabemos transmitirlo, no lo tenemos lo suficientemente claro, tenemos voces discrepantes y no saben a cuál escuchar. A veces incluso pues, hay intereses extraacadémicos. En este sentido, María del Mar Sánchez estima que es muy importante que se escuche la voz de los expertos y el uso de las redes sociales puede ayudar a neutralizar esa necesidad. A veces hay una parte mediática, política, que va evidentemente también a la foto, ¿no? a lucirse, a echarse fotos en las aulas del futuro, a ponerse unas gafas de realidad aumentada. Y eso yo entiendo que en esa dinámica esté, pero luego tiene que haber una base de qué se está haciendo ahí, de quién ha fundamentado ese trabajo. En las comunidades autónomas muchas consejerías cuentan con docentes a pie de aula que hacen trabajos muy buenos y que son ejemplos de buenas prácticas. Ya no te digo ni siquiera que tengan que acudir siempre, ¿no?, al ámbito universitario, que debería guiar la investigación que hacemos, pero luego en la práctica hay muchos docentes que hacen trabajos muy buenos y que no se le valora, ¿no? Entonces creo que en ese sentido la transferencia es un poquito la clave, y las redes sociales pueden servir también para esa transferencia. Pero como digo, esto de las redes sociales lo abordaremos más profundamente en el próximo episodio. Lo cierto, si lo piensas, es que este podcast de Los Innovables también tiene mucho de divulgación y transferencia. Hemos creado un club en el que nuestros expertos lanzan ideas interesantes basadas en su propia experiencia en docencia y en investigación, principalmente en educación, y en cómo llevan a cabo procesos de transferencia. Estamos trabajando mucho en los últimos años desde el grupo de transferencia para intentar que el conocimiento que generamos en nuestro grupo de investigación de alguna forma alcance de verdad la realidad educativa. Utilizamos mucho las propias tecnologías, lógicamente, pues todo lo que son las redes sociales, la difusión a través de todos los canales que tenemos a nuestra disposición, pero también lo trabajamos acercándonos a la realidad de los centros. Estamos financiados con dinero público, nuestros proyectos salen de convocatorias públicas y por tanto tenemos esa responsabilidad social de devolver en cierta manera lo que a nosotros se nos da. Y le planteé a mi propia universidad un curso específico de formación de innovación docente
Lo organicé con un grupo de compañeros, tanto de mi Universidad de Málaga, Madrid, Sevilla, es decir, gente que trabajamos, estamos coordinados en esta línea, y era increíble, ¿no? Los profesores que te venían y te contaban, dices, es que yo me aburro en mis clases, que por eso me estabas tú diciendo eso, ¿no? Dice, yo es que me aburro, es que yo llego ahí y ya no sé cómo contarle las cosas, qué utilizar, qué decir. Y le hablabas de cosas y decías, es que esto es fantástico, es que voy a hacer un código QR el próximo día con mi alumno, o voy a crear una infografía. Entonces, las ideas que le ibas dando, veía, incluso yo he recibido después, en esos años y posteriormente que nos cruzamos, porque Granada al final es muy chica, y te vienen y te cuentan cosas. No sabes cómo han cambiado mis clases, entonces eso, bueno, pues te alegra un montón. Pero a raíz de eso, como te digo, como no paramos en el grupo, pues planteamos el MOOC. Pero planteamos el MOOC ¿por qué? Porque decimos, todos los recursos, todo este conocimiento que tenemos, ¿por qué no lo vamos a limitar solo al profesor? Vamos a abrirlo más el abanico a alumnos, profesores, a gente que esté preocupada por esta temática de la innovación educativa, ¿no? Y bueno, pues ahí ya también, lógicamente, pues el poder dar más recursos abiertos y gratuitos a todo el mundo a través de nuestros propios materiales, vídeos, actividades interactivas con recursos H5P. Inmaculada Aznar, de la Universidad de Granada, aporta dos aspectos de la transferencia importantes. Por un lado, el conocimiento abierto. Y por otro lado, la colaboración entre profesionales, en su caso, docentes de distintas universidades. Voy primero con esto último. Dice el profesor Julio Barroso que los grupos de investigación son hoy en día cada vez más heterogéneos. Un grupo de investigación en su momento eran como más homogéneos. Ahora son grupos heterogéneos, te lo priman a la hora de concederte el proyecto de I+D, y interuniversitario. Si es el proyecto I+D de Andalucía, de universidades andaluzas, y si el proyecto es nacional, de universidades nacionales. Y ya los europeos, pues necesariamente ese trabajo en grupo y ese trabajo interdisciplinar, que es evaluado también, por lo tanto, produce un cambio de entrada en lo que son los procesos de investigación y el desarrollo de esas investigaciones. Yo desde siempre he visto muy clara la importancia de enriquecerte de distintas disciplinas. Yo siempre pienso en los grandes, ¿no?, nombres de la historia, y siempre te das cuenta que todos han tratado de aprender de los demás. Yo, que trabajo mucho el tema de la robótica, veo a Papert, la historia de Papert, que fue uno de los padres de la robótica, y él se fue con Piaget a aprender sobre las teorías de Piaget, un hombre que era matemático, que era informático, y que lo que quería era abordar la parte educativa, y entonces quiso aprender sobre constructivismo y desarrolló su propia teoría de cómo aprender con robots. Entonces, esa visión creo que es fundamental, y creo que el especializarnos tanto es importante, pero a veces nosotros mismos vamos creando muros y luego cuesta mucho derribar los muros. Estamos hablando de colaborar con otros niveles educativos, pero deberíamos en la Facultad de Educación empezar a colaborar entre departamentos, romper las barreras que tenemos también entre las didácticas generales y específicas y las tradicionales guerras que tenemos, porque al final todo lo que sea compartir, aprender de los demás con respeto, respetando a los que son profesionales en el ámbito, por supuesto. Pero yo creo que eso al final los que se van a enriquecer son los estudiantes, que es un poquito la clave. La transferencia entre profesionales puede ser también muy diversa. Proyectos interdepartamentales con colegas de otras universidades, de eso en la UNIA sabemos mucho, a través de proyectos nacionales e internacionales, encuentros, congresos, o como hemos citado, a través del contacto mediante redes sociales u otros medios. La catedrática Paz Prendes nos habló de una plataforma que busca precisamente eso, el intercambio entre investigadores de todo el mundo. Un portal que se llama ESCI Starter, que es para promover en el mundo de la investigación comunidades abiertas en las que de forma voluntaria tú te indicas en esa comunidad tus capacidades y para qué estarías disponible, y entonces de forma voluntaria encuentras a gente que te ayude a recoger datos. Pues por ejemplo, estuve curioseando proyectos que ya estaban abiertos en esa comunidad, y había uno que era de contar estrellas, y entonces tú puedes decir, pues yo tengo disponibilidad para trabajar de noche al aire libre y desde tu ubicación, desde el sitio geográfico en el que estés, contar estrellas. Imagínate, qué chulo, ¿no? Es una filosofía, la del intercambio, que no es nueva obviamente. El nacimiento de Internet marcó un antes y un después. Con la aparición, por ejemplo, de la web social o de la
web 2.0, como quiera llamarla, ¿no? Cuando apareció, yo creo que era la filosofía que había que adoptar, es decir, puedo compartir un contenido, sé que me voy a nutrir también de lo que otros profesores produzcan, ¿no? Un poco ya está la filosofía luego de cada profesor, de cada grupo, lo de hasta dónde, como lo de Gollum, ¿no? Con mi tesoro, hasta dónde yo quiero compartir mi información o mi contenido, o lo reservo solamente para mi espacio concreto y que nadie pueda usarlo, no vaya a ser que se evalúe tal. Nosotros yo creo que es fundamental, pero que son conceptos que yo creo que no son tan novedosos y que realmente con Internet yo creo que han funcionado muy bien y que además me parece que son y que es la línea. Y eso me lleva a la segunda idea, la de los contenidos en abierto como una fórmula ganadora a la hora de transferir conocimiento. Nosotros desde hace muchos años venimos contribuyendo a todo lo que es la publicación en abierto. No estoy hablando solo de artículos científicos en revistas en abiertas, sino de todo tipo de recursos y materiales. Tenemos además portales institucionales, en todas las universidades españolas hay, así que es algo fácil de hacer. Publicamos muchas asignaturas en su momento en el portal OpenCourseware también, que era de promoción de recursos educativos abiertos, y en definitiva toda una estrategia de difusión de nuestro conocimiento en abierto. Tenemos canal de YouTube, nuestra revista es en abierto, las redes en abierto, pues los portales ResearchGate, Academia. Hay muchísimas herramientas ahora que nos permiten difundir el conocimiento y que nos permiten además tener más visibilidad. Hemos hablado de transferencia, de divulgación, y me dejo para esta última parte la investigación. Nuestro episodio se titula La ecuación perfecta, y obviamente no habría nada que divulgar si no hay investigación e innovación, que es nuestro leitmotiv. Innovación e investigación son como las dos caras de una moneda, y las dos son necesarias. O sea, me explico. Un proceso de innovación no necesariamente requiere de un proceso de investigación, pero sí muchas veces, en la mayoría de los casos, es necesario que se haga un proyecto de investigación o un proceso de investigación cuando se está realizando una innovación, para ver si esa innovación funciona, si da los resultados que queremos, si no da los resultados que queremos. Por ahí hay algunas corrientes que dicen que la innovación no es investigación. Claro, si lo tomamos única y exclusivamente como ese cambio que en un momento determinado el profesor introduce en su clase. Pero es que desde mi punto de vista eso no es innovación. Para mí la innovación es algo duradero en el tiempo, primero, que necesita de un proceso de evaluación, por lo tanto ahí ya tienes algo de indagación, algo de investigación y un proceso de feedback y mejora. Y es que la investigación también se puede y se debe abordar con una visión innovadora. Innovar en los enfoques metodológicos, en la organización y gestión de proyectos I+D+I, pero también en las temáticas y en los enfoques, optando por visiones disruptivas. El catedrático Julio Barroso opina que la investigación se tiene que adaptar a los nuevos tiempos. Estamos muy ceñidos, yo creo, desde mi punto de vista más de la cuenta, a lo que son editoriales y revistas. Pero sí que cambian objetos, sobre todo, objetos de investigación. O sea, por ejemplo, ahora el tema de tecnología emergente en nuestro campo, el tema de metodología emergente y tecnología emergente. A lo mejor no la última tecnología, ¿eh? Cuando hablamos de emergente en educación no quiere decir la última, sino aquella tecnología disruptiva que en un momento determinado produce cambios y cambios positivos, ¿no? Pues en ese tipo sí se está investigando. Como van cambiando las temáticas. El tema de los instrumentos también, ¿no? Por ejemplo, que hablábamos antes de la inteligencia artificial, se ha entrado de lleno en tema de investigación. Precisamente la tan denostada por algunos inteligencia artificial puede ayudar y mucho a las personas que se dedican a investigar. Para investigación tienes, por ejemplo, Perplexity, que es una herramienta que directamente es como si estuvieras buscando en un navegador, con la diferencia de que utiliza modelos de generación del lenguaje, entonces te da el estado del arte cuando tú quieres investigar en algo, automáticamente te lo da y te da un resumen de la temática que tú ya hayas preguntado con sus referencias. Por eso lo puedes validar. Entonces, para hacer cualquier trabajo científico a nivel educativo, a nivel de enseñanza superior o incluso a nivel investigación, ya tienes una herramienta de ese estilo. Luego tienes varias herramientas para lo que hablamos del diseño instructivo.
Directamente interactúas para la generación de contenidos. Hay muchas, de cada una de las cosas que se hacen hay muchas distintas. Pero no solo lo que hablamos de generación de contenidos, que ahora con IA generativa es muy sencillo. En general lo que yo veo es IA generativa aplicada a casos prácticos y alguna adaptación específica cuando ya hay expertos en IA detrás o equipos de apoyo de la universidad detrás donde te personalizan la herramienta. Y desde un punto de vista general, pues el ejemplo que pongo yo siempre es como la estadística. Muchas de las investigaciones de cualquier área se basan en un estudio estadístico, se basan en una hoja Excel, se basan en un programa en matemática o en cualquier herramienta de estudios estadísticos. Pues con la inteligencia artificial te va a pasar igual. La gran mayoría de incluso las ciencias sociales y la historia acaban trabajando con datos. En el momento que el dato ya no es solo un número, sino tú puedes procesar frases, hechos históricos, bases documentales, al final manejas datos en cualquier área de investigación. Sobre temáticas disruptivas y concretamente sobre inteligencia artificial generativa, todavía hay poca literatura, al menos en su aplicación en educación, según Julio Barroso. Es cierto que la IA ha irrumpido en nuestro mundo como un auténtico terremoto, especialmente en el último año, aunque es un concepto que nació hace décadas. Hay muchos estudios por ahí que se están realizando en torno, por ejemplo, al uso del ChatGPT, cómo generamos esos prompts, relacionándolo con las taxonomías de Bloom, para que el ChatGPT o la inteligencia artificial te dé respuestas en torno a los diferentes niveles cognitivos de esa pregunta, ¿no? Entonces, por ahí está habiendo algunas investigaciones, algunas otras que van en el uso de esas herramientas como apoyo a procesos de investigación. O sea, volvemos otra vez, y irán desarrollándose muchas más en elementos procedimentales, es decir, cómo lo uso yo en mi docencia y cómo lo usa o cómo lo puede llegar a usar el alumno en su docencia, en sus clases y en su proceso de estudio. Antes tú buscabas artículos sobre investigación en inteligencia artificial y encontrabas 4, y los 4 eran de disciplinares, es decir, te hablaban de la inteligencia artificial. Ahora empieza a haber ya investigación, empieza a haber ya algunos datos. Sin duda, analizar los estudios aplicados y prospectivos sobre inteligencia artificial y educación es muy interesante. ¿Y por qué no? Usar trazado de escenario y otros métodos y técnicas prospectivos para plantear proyectos innovadores de investigación básica y aplicada sobre esta y otras temáticas. Y es que la prospectiva es una disciplina que nos permite anticipar y pronosticar el futuro mediante el análisis, de manera que podamos influir en el devenir de los acontecimientos, planteando estrategias en base a nuestros objetivos e intereses. En el episodio sobre realidad virtual, aumentada y mixta, ya os hablé del informe Horizon que se publica cada año y que hace una prospectiva sobre tecnología educativa de aquí a 10 años. En el último, hablaba de IA generativa, microcredenciales o el fin de los límites entre modalidades de aprendizaje. De aquí a 2034 queda un largo recorrido, aunque conviene planificar porque pasa volando. Estamos a tiempo, en cualquier caso, para construir entre todos nuestro futurible, es decir, el escenario probable y al tiempo deseable dentro de esa ecuación entre investigación, divulgación y transferencia. Creo que las aulas en la universidad ya estamos viendo que están cambiando. Los alumnos cada vez les gusta venir menos a clases presenciales. Está habiendo muchísimo absentismo y esto lo comentan profesores de todas las ramas de conocimiento. Y es porque los estudiantes, tienen muchísimos recursos a su disposición, desarrollan estrategias de aprender a aprender y muchas veces con darles unas pinceladas ya luego ellos de forma autónoma son capaces también de seguir aprendiendo. Así que tenemos que pensar en esos modelos, lo que siempre se ha dicho en pedagogías semipresenciales, que ahora se les dice híbridos, de conjugar las estrategias formativas con lo que es el aprendizaje autónomo de los estudiantes y quizá menos horas de clase, más tiempo para ellos. Pienso que en niveles inferiores, infantil, primaria, va a seguir siendo un recurso fundamental el aula, el profesor en su aula con sus estudiantes, y de lo que hablamos es de integración curricular de las tecnologías. Es el copilot, esto que hablan tanto, y los más innovadores desde el punto de vista que no son informáticos precisamente, no son expertos en IA, sino son expertos en educación, hablan de esa interacción humano-máquina. Entonces, cada vez más, las competencias de escritura, cada vez más te vas a apoyar en una máquina, que te va a dar un guión de la escritura y tú le vas a interactuar con esa máquina para cambiarlo. Cada vez se va a escribir menos. Las competencias de resolución de problemas, vas a tener un tutor digital al lado.
Las competencias de programación. Ya las herramientas de Google de programación, las herramientas del MIT tiene una herramienta de desarrollo de apps. Un apoyo, y los desarrollos van a ser cooperativos entre estudiante y máquina, estudiante e IA, profesor e IA. Yo ese es el escenario más factible que veo. No hablo de gadgets, hablo de tablets o hablo de ordenadores o de portátiles y de estar interactuando de forma continua con esas herramientas. Pero sí hay un conjunto de tecnologías que permiten, digamos, automatizar y descentralizar procesos para los que de forma normal pensamos en las que se necesita una institución, ¿no? Como puede ser conceder un título, o sea, reconocer que alguien tiene un determinado perfil, ¿no? Pues hoy, hasta ahora pensábamos que eso solo lo podría hacer una institución que tenga los expertos, la historia, los mecanismos, etcétera. Pero hoy descubrimos que al menos técnicamente un grupo de expertos distribuidos a lo largo del mundo pueden hacer ese mismo proceso sin necesidad de institucionalizarse, ¿no? Eso que parece muy técnico es muy técnico. Claro, es la promesa de que en realidad buena parte de la razón de ser de las universidades hoy en día es por esas razones. Entonces podemos imaginar o podemos especular como un futuro en el que esas razones ya no justifican la existencia de las universidades. ¿Va a suceder eso? Posiblemente no. Pero creo que es muy importante el ejercicio mental de imaginar eso, y seguramente algunas de esas funcionalidades, se van a implementar, y eso va a transformar el mundo universitario. Los Innovables, un podcast de la Universidad Internacional de Andalucía, producido por QWERTY Podcast. Coordinación UNIA, entrevistas y narración, María Sánchez. Guión y edición, Carmen Márquez. Producción y grabación, Andrés Segura. Producción ejecutiva, Óscar Gómez. Música, Epidemic Sound. Todos los episodios y más información sobre Los Innovables en la web unia.es. Además, puedes suscribirte a este podcast en tu plataforma de audio favorita.